Bienvenidos a esta... Sí, se escucha, ¿no? Sí. A esta carpa de la palabra. Yo soy María Piris, soy secretaria de... Nada, os daba la bienvenida a esta... ¿Mejor ahora o todavía no? A esta carpa de la palabra. Y me presentaba, soy María Piris, secretaria de Reto Demográfico de la Federación Socialista Asturiana. Hoy tenemos la oportunidad de juntarnos para hablar del futuro, de ese futuro mirando hacia Europa, y tenemos la suerte de tener con nosotros a dos jóvenes de solo 16 años del Instituto Jovellanos de aquí de Gijón. Son Irene y Enrique, y también contamos con nuestro compañero eurodiputado Jonas. Gracias a todos por venir hoy. Ya vamos a empezar con los temas. Yo creo que si pensamos en noticias que llegan de Europa, aparte de la ola de calor que todos vivimos, pero las noticias en el marco político, sin duda resalta el auge de la extrema derecha. A mí sí que me gustaría, Enrique, que nos dijeses cómo veis vosotros eso, ese auge. Bueno, en primer lugar agradecerte a ti y agradecer a Jonas por darnos la oportunidad de estar aquí, también a la organización, y por haber cedido vuestro tiempo. Bueno, yo creo que es una situación bastante preocupante, la verdad, sobre todo desde la perspectiva que tenemos nosotros como jóvenes. Las decisiones que se tomen hoy nos van a acabar afectando a nosotros en el futuro, por lo que creo que es importante que las personas que se dedican a la política, que están en ella, nos tengan en cuenta para intentar solventar estos problemas, ¿no? Vale, Jonas, cuéntanos un poco cómo es esa situación de ese auge de la extrema derecha. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar esta tarde calurosa en Gijón. Y bueno, pues la amenaza de la extrema derecha está muy presente, está en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y está también en Europa. Quizá hay una percepción no del todo veraz del nivel de la amenaza, en la medida en que probablemente cuando vemos noticias de la Unión Europea, pues de alguna manera la presidenta de la Comisión sigue siendo la misma, y yo creo percibir una especie de business as usual, ¿no? La extrema derecha lleva tiempo ganando espacios de poder en Europa y en otros países europeos y en España. Durante mucho tiempo España y Portugal, por ejemplo, éramos los dos últimos países donde la extrema derecha no tenía grupos parlamentarios potentes. En España acabó hace tiempo y en Portugal más recientemente. Pero la extrema derecha no es solo una amenaza, es una realidad. En el Parlamento Europeo, en estos momentos, cerca de un tercio del Parlamento Europeo está ocupado por escaños de personas que o bien cercanos a Trump o a Putin o a cualquier otro líder de este pelaje, como digo, representan un tercio del Parlamento, no es una cosa minoritaria. Los gobiernos de los países europeos, pues bueno, están en el gobierno, empezando por Italia, siguiendo por Hungría. Han estado en Polonia una década, ahora están en la oposición, pero han ganado las presidenciales y amenazan con volver. Hasta muy recientemente tenían el gobierno de Países Bajos también, están presentes en el gobierno de Finlandia, en el gobierno de Eslovaquia, en el gobierno de Bélgica. Quiero decir, no es una amenaza, no es algo que pueda llegar, es algo que ya está, y que su grado de influencia es un grado de influencia creciente. No hay más que ver la política migratoria de la Unión Europea. La política migratoria de la Unión Europea, que desde cualquier posición medianamente humanista debe aborrecer cualquier ciudadano, pues está ahí, porque la derecha
normal, o el centro derecha decidió en su momento acordar con toda esa extrema derecha una política migratoria pues lamentable. Y como digo, no es una amenaza, es una realidad en la cual los progresistas en el Parlamento o en las instituciones intentamos minimizar, intentamos que tengan menor grado de relevancia del que efectivamente tienen en virtud de las elecciones, pero yo creo que hay que dejar de hablar de amenaza y hablar de realidad. Están aquí, están gobernando en muchos sitios, ya no quieren sacar a sus países de la Unión Europea, esto se ha acabado, lo que quieren es condicionar las políticas de la Unión Europea, y en algunos casos, fundamentalmente cuando la derecha normal les deja, lo hacen, y lo hacen para mal. Irene, a mí me gustaría saber, con esta realidad, como bien nos ha dicho Jonas, que son los extremismos y el auge de partidos conservadores, ¿sentís que podemos llegar a perder derechos que creíamos adquiridos? Y estoy pensando pues en derechos hacia las mujeres o colectivos como los LGTBIQ. Pues yo personalmente, más que nada, yo creo que es ese miedo de saber que ya hemos avanzado tanto en esos aspectos, en que hemos adquirido tantos derechos que antes no sabía, como por ejemplo el derecho al aborto y a todo eso, o al igual también para ese progreso que hemos hecho para minimizar la brecha también salarial, pues tener ese miedo a volver hacia atrás y todo el progreso que hemos hecho que se haya perdido, y que pues creamos que todo lo que hemos conseguido hasta ahora pues ya nada, que no haya servido para nada. Al igual de que, por ejemplo, estamos viendo en el caso de Hungría, de que pues habían prohibido hacer todas esas pues marchas y el orgullo y demás, y de cómo pues eso nos afecta a nosotros ahora, y pues a toda esa gente que ve como referencia a esos países, y al miedo que también, o a esos discursos que están dando la extrema derecha y que está calando en los jóvenes, y que cada día, por lo menos entre los jóvenes, yo veo a más gente con ese tipo de pensamientos, y que de verdad asusta que en un futuro lleguemos a algo así. ¿Cómo se trabaja desde Europa para combatir esto? Bueno, pues se trabaja, ¿no? Y se intentan dar soluciones a los problemas desde la realidad para evidenciar los discursos vacíos de la extrema derecha. En fin, es decir, esto de la extrema derecha, o sea, empezamos con discursos de la ocupación, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un hijo de vuestra edad, no hay mayor conversación que los ocupas, ¿no? Y en fin, los ocupas no existen, no es una cosa que apenas existe en la realidad, pero uno entra en las redes sociales, en las conversaciones de YouTube, los TikTokers que ve mi hijo, quiero decir, no estoy yendo a ningún sitio extraño, y se habla de una situación que en la práctica no existe. Y yo le digo a mi hijo, no, o sea, estáis hablando aquí de la ocupación, es decir, ¿has pensado si tú vas a tener una casa que te van a ocupar? Es que el problema de la vivienda, por ejemplo, es un problema brutal en toda Europa, y hay discursos que si los ocupas, que si los desocupas, cuando el principal problema debería ser ¿qué estáis haciendo para facilitar mi acceso a la vivienda? El discurso antifeminista brutal, ¿no? Se ha ido demasiado lejos, no sé, asusta. La verdad que la conversación asusta bastante, y asusta porque está construida con algunas partes de la realidad, pero construida en un círculo, en un circuito vicioso en el que obviamente no hay ninguna solución aparte que destruir el sistema, o ser antisistema, o concluir que la democracia no funciona. La extrema derecha sin duda atenta contra los derechos civiles y los derechos individuales, pero también hay que ser muy conscientes que atentan de frente contra los derechos de los que menos tienen. En Italia se ha hablado bastante de que el gobierno de Meloni ha prohibido a las parejas homosexuales registrar a sus hijos, por ejemplo, pero en Italia se han cargado la renta de inserción, en Italia se han cargado todas las becas públicas para que los estudiantes vayan a la universidad,
y por lo tanto una agenda, pues en fin, la típica agenda ultraconservadora y en contra de las clases populares. Y esa extrema derecha, en mi opinión, usa una parte del discurso LGTBI para condicionar o para conducir los debates públicos contra sus propios gobiernos, y son capaces de ocultar otras cosas que hacen y que son igual de malas, por así decirlo, o peores de lo que están haciendo con los derechos de las minorías, podríamos decir. El problema es que son capaces, como digo, de conducir la conversación, de poner en el foco de la discusión los derechos de las minorías. Una parte no menor de la población parece como que aquello no vaya con ellos, y esto hay que decirlo como tal. Es decir, hay una parte de la población que sigue percibiendo que el debate de los derechos individuales es una cuestión de, pues bueno, decir, que no va con ellos, ¿no? Que su problema es otro, porque se sienten partes de las mayorías, pero la extrema derecha atenta directamente contra las mayorías en su conjunto, contra los derechos civiles, contra los derechos individuales, contra los derechos sociales, contra los derechos económicos, y lo están haciendo en aquellos sitios donde gobiernan. Y la situación es complicada, como digo, porque tienen un tercio del Parlamento Europeo, están presentes en muchos gobiernos, y el problema, como ocurrió por otra parte entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es cuando la derecha normal los intenta institucionalizar y coopera y colabora con ellos para aquellas medidas que consideran objetivos compartidos. Y por lo tanto la situación es muy difícil, porque además parte de las soluciones de los problemas subyacentes que explican una parte del crecimiento de la extrema derecha necesita de mayorías políticas que lamentablemente no tenemos. Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? Cuando elección tras elección ves que los demócratas en general pierden ese espacio, ves que la derecha normal acaba siendo desintermediada por la extrema derecha. En Italia ya no hay derecha, ya no hay centro derecha, en Francia no hay centro derecha, en muchos países europeos no hay centro derecha, se los han comido la extrema derecha. Y esa es la estrategia en la que están, y en esa estrategia en la que están y en la que parte del centro derecha coopera, es un entorno en el cual es muy difícil hacer políticas para resolver los problemas subyacentes, porque, como digo, siguen creciendo en las elecciones. Otro tema, igual es difícil de abordar aquí, además tenemos un espacio corto de tiempo y no vamos desde luego a poder profundizar, pero son las guerras en Europa. Vivimos con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y Enrique, yo creo que estaría bien que supiésemos qué os gustaría decir a nuestros líderes, y aprovechar que tenemos aquí a Jonás para que lo puedas hacer. Bueno, la amenaza de una tercera guerra mundial está mucho más cerca de lo que pensamos, por desgracia. Los jóvenes, yo creo que estamos bastante preocupados ante lo que puede pasar y lo que está pasando actualmente en el panorama internacional. Pero a mí me gustaría preguntarte si la Unión Europea realmente tiene fuerza para actuar como mediadora en caso de que hubiese un conflicto internacional a gran escala. Pues depende, ¿no? Es decir, depende de la voluntad de que se quiera hacer ese papel o no. Los europeos en su conjunto seguimos siendo, pues bueno, ¿no?, el territorio o un área geográfica en el mundo donde las rentas per cápita son más altas, donde la política social es muy potente, donde se sigue redistribuyendo dinero, donde hay bienes públicos, servicios públicos. Europa sigue siendo el primer donante de ayuda al desarrollo. Quiero decir, Europa es aquello que los europeos queramos que sea, porque ciertamente tenemos el tamaño, un tamaño relativamente, podríamos decir en personas reducido, pero un tamaño y un poder que se puede ejercer si se quiere. La cuestión es que la pregunta no es tanto si Europa quiere o puede hacer un papel en el mundo, sino, de nuevo, si los europeos quieren hacerlo, ¿no? Si los ciudadanos que votan en las elecciones quieren que Europa tenga ese poder o esa capacidad para intervenir.
Y claro, aquí si uno lee, y vuelvo de nuevo al resultado de las elecciones, de cualquiera que éstas sean, pues parece que no tanto. Los europeos somos una sociedad demográficamente muy envejecida comparado con otras jurisdicciones, y he de decir que en Europa, y bueno, o sea, uno recorre los países de Europa, me toca estar en distintos sitios de Europa bastante a menudo por mi trabajo, pero he de decir que no se percibe la ambición, no se percibe hambre de futuro, no se percibe ganas de estar presente, de cambiar las cosas. Lo que se percibe es un conservadurismo, y no hablo en términos ideológicos, sino en la manera de enfrentar la vida, un conservadurismo muy, muy profundo en casi todos los sitios, ¿no? Entonces, ¿Europa puede tener un papel en Oriente Medio? Claro que puede tenerlo. Ahora, para tenerlo, en primer lugar, necesitas mayorías políticas, de nuevo, que quieran hacerlo. En estos momentos tenemos una ministra de Asuntos Exteriores en la Unión Europea que no está, es decir, que no forma parte de ese convencimiento, podríamos decir, de la necesidad de que Europa esté más presente en el mundo defendiendo nuestros valores. En fin, no quiero entrar en distintas declaraciones, pero la política exterior de la Unión Europea, marcada por la mayoría de las políticas exteriores de los países, es muy poco progresista, muy poco progresista. La cuestión es que yo creo que para lo que viene y para los años que viene tenemos que intentar diferenciar lo que puede y debe hacer de Europa de lo que están haciendo o dejando de hacer los que actualmente están en el gobierno de la Unión Europea. Y como digo, yo creo que tenemos una ministra de Asuntos Exteriores que no está para esto, que no tiene ni las ideas, ni la presencia, ni el convencimiento para el puesto el que tiene. Tenemos una buena parte de países que siguen mirando para otro lado en el genocidio en Gaza. Y por lo tanto, como yo creo que muchos compartimos esta insatisfacción con lo que Europa no hace, solo me atrevería a pedir a la audiencia que cuando hablemos de esto no hablemos de Europa, hablemos de los que están. Porque a fuerza de criticar a la Unión Europea como un todo, podemos acabar convencidos de que la Unión Europea no nos sirve para hacer políticas progresistas. Y realmente para hacer políticas progresistas necesitamos a Europa más que nunca, porque los gobiernos de los países ya no tienen el poder que tenían hace 20 o 30 años. Ahora, que necesitemos a la Unión Europea no significa que en estos momentos la Unión Europea haga políticas que nos gustan. Y la política exterior de la Unión Europea es lamentable. Tanto en Oriente, todo lo que está pasando en Oriente Medio, la manera de enfocar las relaciones con el gobierno Trump, y tantas otras cosas. Entonces, quiero decir, como estamos en la Semana Negra, yo creo que hay un cierto convencimiento de lo que estamos aquí, de muchas cosas, y entre ellas de cuál debe ser una política exterior progresista que defienda los valores europeos, que defienda la dignidad humana, la libertad, las cuestiones básicas por las que se creó la propia Unión. Por otra parte, pues seamos capaces de diferenciar en nuestras conversaciones, como digo, esta Unión Europea que en algunas áreas, y fundamentalmente en política exterior o en política de refugiados, migraciones, de la que hablábamos antes, está conducida por políticas muy a la derecha, pues no nos carguemos al instrumento, ¿no?, por las políticas que esté aplicando en estos momentos. No podemos pasar sin mencionar la Agenda 2030, la búsqueda de esa Europa justa y verde. En España se está avanzando en esos objetivos, todos vemos la introducción del cambio climático en las políticas, estamos por delante de la media europea en el progreso de algunos de esos objetivos, como por ejemplo puede ser la educación. Cierto es que yo creo que incluso Asturias está un paso por delante en esa apuesta clara que tenemos por la educación. Pero Irene, vosotros como jóvenes, ¿qué veis de los avances en materia de igualdad de género o incluso en la promoción del trabajo decente que va a ser vuestro futuro? ¿Qué os preocupa de esos objetivos? Pues bueno, es verdad que 2030 está cerca, lo vemos muy cerca,
y que muchos de esos objetivos no se cumplen hasta ese año, pues es verdad que igual asusta un poco, más que nada, pues sobre todo eso, la igualdad, aunque haya ya un progreso, en mi opinión, bastante grande. Yo creo que ya, por lo menos entre los jóvenes lo vemos, que hay mucha más igualdad entre nosotros y todo eso, al igual que el trabajo. Y para nosotros yo creo que está muy bien, porque estamos yendo hacia un futuro donde pues exactamente hay más igualdad, no hay tanta discriminación o no hay tanta xenofobia o pues sí, esa actitud de la sociedad que no queremos. Y para nosotros, pues que Europa apueste por todo eso y pues asimismo que en España estemos tan avanzados, nos parece muy bien. Yo creo que también ahora que somos jóvenes y en nuestros centros también nos educan de la forma de que el cambio climático es un tema súper importante y que hay que tener más que nada presente, porque nos estamos cargando nuestro planeta y solo tenemos uno. Entonces, para nosotros que Europa apueste por todo eso es un privilegio casi. Me alegra mucho que hayas mencionado que en los centros habláis sobre esto y habláis sobre esos objetivos. Perdona, Jonás, que te fui a cortar la respuesta, pero me alegro mucho de que se hable sobre eso. Sí, bueno, insistir en lo mismo, ¿no? Yo creo que estoy insistiendo en cada vez que hablo en lo mismo, pero es lo que quiero deciros hoy, ¿no? Europa y España, los dos somos capaces de lo peor y de lo mejor. Decía Ángel González, ¿no?, aprovechando que estamos en la Semana Negra, que la historia de España era como la morcilla, ¿no?, porque estaba hecha de sangre y siempre se repite. La historia de Europa es la misma, o sea, la historia de Europa está hecha con sangre y siempre se repite. Y los valores con los que se construye la Unión Europea son unos valores concretos: la libertad, la igualdad, la cohesión social, la economía social de mercado. Pero en Europa hay otros valores también. Hay unos contravalores que recorren Europa. Los totalitarismos son plenamente europeos. La homofobia son plenamente europeos también. La persecución del distinto, los pogromos, son europeos. El holocausto judío es europeo. Los holocaustos políticos, los campos de exterminio nazi, se mataban a europeos. Entonces, cuando hablemos de Europa, o cuando hablemos, tenemos que decir, está la cosa como está, que hay que empezar a puntualizar los asuntos, ¿no? Y todos los contravalores que nos repugnan son tan europeos como los valores con los que se construye la Unión Europea y los valores que reivindicamos. Y el futuro de la Unión Europea, o el futuro de los europeos, será un futuro donde se debatirá, como se está haciendo ahora ya, en cada elección, en las locales, en las municipales, en las conversaciones, en los debates en la Semana Negra, en cualquier sitio, entre los valores europeos y los contravalores que también son europeos. Y la Unión Europea, como representación democrática del conjunto de europeos, será reflejo de quien gane esa batalla. Y esa batalla es una batalla en la que llevamos años cediendo posiciones y pensando que la homofobia no es una cosa europea, o que en fin, la persecución de determinados colectivos no es una cosa europea, y son muy europeos. Y como son muy europeos, hay que combatirlos cada día, y combatirlos en cada acción, en cada decisión, en cada conversación, en cada momento. Y si hablamos de la Agenda 2030, si hablamos de los objetivos del milenio, cuando yo tenía vuestra edad, lo que discutíamos eran los objetivos del milenio, si no me equivoco, que era de nuevo una referencia de Naciones Unidas para acabar con el hambre, para mejorar la situación de los países y de las poblaciones más atrasadas, de defender la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, los objetivos del milenio, que acabaron con el nuevo milenio, pues bueno, algunas cosas fueron mejorando, otras no tanto, y desde entonces empieza lo que es la Agenda 2030, que es una cierta continuación del papel que hace la propia Naciones Unidas en defender un mundo basado en reglas, un mundo basado en normas, una manera de resolver conflictos a través de la diplomacia y la comunicación,
pero en estos momentos estamos de nuevo en una situación muy complicada. Estamos aceptando un mundo en el cual los más fuertes pueden imponer condiciones, donde las reglas y las instituciones van perdiendo poder según va pasando el tiempo, y estamos viendo nacer un mundo que yo a vuestra edad pensé que era cosa del pasado, que es el mundo de la ley del más fuerte, con Donald Trump en Estados Unidos o Putin en Rusia o tantos otros en otros lados, ¿no? Y es importante que los que en estos momentos estamos de manera temporal y circunstancial en responsabilidades políticas, de alguna manera podamos o debamos dedicar algo menos de tiempo a nuestro trabajo puramente, en mi caso, puramente legislativo, y volver, si alguna vez nos hemos ido, al combate directo en la calle. Y yo creo que no queda de otra que el combate, que la discusión. No podemos aceptar como algo normal que en Alemania... Mira, las últimas semanas se está hablando bastante en Bruselas del impulso fiscal alemán. La economía alemana lleva 10 años o más con muy poca inversión pública y bueno, uno llega a España y aterriza en cualquier aeropuerto y os puedo asegurar que es 1000 veces mejor que cualquier aeropuerto que podáis ver en Alemania. Y bueno, pues el nuevo gobierno, el anterior no pudo hacerlo, el nuevo gobierno tiene un programa de impulso de inversión a infraestructuras y tristemente por las condiciones en defensa, ¿no? Cuando hablaba antes de que Europa puede tener un papel en el mundo, pues el papel de Europa en el mundo también pasa porque tengamos una concepción de la seguridad y de la defensa conjunta, pero que acompaña a nuestra acción diplomática. La acción diplomática a veces no cubre todos los flecos si no somos capaces de generar poder duro, por otra parte, no solamente poder blando. Y en la conversación sobre este impulso fiscal en Alemania con una persona francesa, con un francés, me decía, estamos absolutamente convencidos de que es necesario que Alemania vaya a gastar esta cantidad de dinero en defensa. Yo la verdad es que no había caído en el asunto. Y cuando me lo dijo me dio un respigo, me dio un respigo. Pero que continuó diciendo, todos conocemos la historia de Europa, que es la misma que la de España, la que contaba Ángel González. Y en esos momentos, Alternativa por Alemania, que son los nuevos nazis, están en el 25% en las encuestas. Y si la cosa no cambia, pueden ganar unas elecciones en Alemania. Y queremos que la extrema derecha alemana tenga a su servicio un ejército alemán financiado con el programa que el gobierno actual está queriendo sacar adelante. Pues bueno, pues quiero que seáis conscientes de que la gente está volviendo a hacerse preguntas que durante mucho tiempo creíamos olvidadas. Y yo, estoy convencido de que Europa tiene que mejorar bastante nuestra política de defensa común, que es distinto a que cada cual gaste por su cuenta de manera individual, sin coordinación. Pero claro, cuando la gente en Bruselas empieza a pensar en lo que hizo Alemania en el siglo XX por 2 veces, pues, y las encuestas están como están, repito lo que dije antes, necesitamos mucha política de calle, mucho combate, dar la guerra cultural, que dicen, dar la guerra ideológica, no pasar nada por normal y saber que los años que vienen son muy duros y en fin, que de momento la chavalada pueda seguir estudiando y que los que ya hemos pasado por ahí, somos un poquito mayores, pues dediquemos nuestro tiempo a que los que vengan detrás disfruten del mundo en el que hemos crecido muchos. Bueno, creo que el modo que tenemos ahora de informarnos ha cambiado para todos, yo creo que más aún para los jóvenes. De todos estos temas que estamos hablando hoy, ¿cómo soléis informaros? Pues yo creo que principalmente por redes sociales, ya bien sea por Instagram, TikTok, Twitter, cualquiera de estos medios, siempre yo creo que es el que está más presente y además pues el que da el paso a todas esas noticias falsas, esas fake news que
hace que los jóvenes puede que caigamos más fácilmente y que nos creamos y que, pues bueno, acabe resultando en algo peor. Sí, yo creo que nosotros hemos dejado de consultar los medios tradicionales y, bueno, por fortuna o por desgracia, las redes sociales nos ofrecen un mensaje más directo, más sencillo y más rápido. Esas redes sociales, con la amenaza que vosotros mismos habéis mencionado, que son las fake news, esa inmediatez también que hay por querer saberlo todo, pero yo creo que también pueden usarse como una buena herramienta, porque creo que así lo son. No sé si se ve así, si los políticos también lo ven así y lo quieren usar así. Bueno, yo creo que las redes sociales son un instrumento, ¿no? Y como casi todos los instrumentos pueden usarse para hacer el bien o para hacer el mal. Es verdad que la potencia de estos nuevos instrumentos probablemente sea algo similar a cuando empezaron los periódicos y de los periódicos salimos a las radios, ¿no? Los periódicos a final del siglo XIX cumplieron un papel y me puedo imaginar a principios del XX cuando llega la radio, ¿no? Y permite tener acceso a información sin necesidad de leer encima, ¿no? Mucho más sencillo que leer los periódicos, y las imágenes de los fundadores del Partido Socialista que veías en las casas del pueblo, a aquel que sabía leer leyendo el periódico, a los compañeros que no sabían leer, pues quizás se cambió por la radio en casa, ¿no? Y de la radio a la televisión y de ahí a tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, la potencia o el efecto multiplicador de las redes sociales es infinito. Y la cuestión es que probablemente haya gente o sectores que han sabido usar ese entorno de una manera pues más rápida que los partidos tradicionales en general, ¿no? Y ahí queda mucho por hacer. En cualquier caso, quedando mucho por hacer ahí, también es importante, yo creo, seguir reivindicando el mundo físico, aunque sea complicado, ¿no? Pero es decir, el mundo se ha individualizado muchísimo. Todas las experiencias son cada vez más individuales, incluso las redes sociales, aunque hay una parte de socialización, es decir, el consumo de las redes sociales fundamentalmente es individual. Y yo me acuerdo cuando llegaba a casa de mi abuelo estaba el periódico allí, ¿no? Y llegabas allí, veías el periódico y, hombre, yo, en fin, pues después de comer o lo que sea, cogías el periódico por curiosidad, ¿no? Eso lo hemos perdido, ¿no? Yo ya veo los periódicos en la tableta, mi hijo no ve un periódico en casa y, por lo tanto, cuando ve a su padre con una tableta piensa, no sabe que están leyendo el periódico, ¿no? Y yo creo que el trabajo de intermediación que hacen algunos youtubers, o el trabajo de intermediación de los prescriptores, ¿no? Es un trabajo muy importante y es un trabajo que es muy difícil, sobre todo cuando tienes tantos prescriptores, ¿no? de extrema derecha creando contenidos pues bastante visuales y a veces hasta simpáticos, ¿no? Y bueno, pues hay que ocupar ese espacio como se ocuparon otros y probablemente generaciones también de personas absolutamente nativas como vosotros pues tienen que ocupar un espacio también en la pedagogía política y en esa labor que hablaba antes de combate ideológico. Jonas, otro tema que escuchamos mucho hablar y me imagino que les preocupará a ellos también son los fondos europeos. ¿Podrías contarnos qué inversiones concretas se están haciendo para los jóvenes con estos fondos? Bueno, el Instituto Jovellanos estuve este año, estuve también el año pasado y el instituto, en este caso el Instituto Jovellanos, tiene distintos programas financiados por la Unión Europea. A cualquier centro educativo en Asturias, a cualquiera que puedas ir y donde haya un equipo docente comprometido y con ganas de hacer cosas, pues la verdad es que
desde esos niveles, quiero decir, la Unión Europea apoya la educación, aun cuando las competencias educativas fundamentalmente siguen estando en los Estados miembros y en nuestro país en las comunidades autónomas, ¿no? El programa Erasmus Plus es un programa global que apoya a centros de formación profesional, a institutos, formación continua, el Fondo Social Europeo. Es decir, hay infinidad de instrumentos que están financiados directamente por la Unión. Ahora, cuando hablamos de la Unión, yo creo que todos somos conscientes, como digo, en parte, ¿no?, de esa labor de apoyo presupuestario que tiene la Unión Europea a muchas políticas, pero quizás no somos tan conscientes de que cuando vamos al supermercado, toda la normativa que vigila que lo que compramos ahí sea saludable, ¿no?, y no esté podrido, pues es una normativa europea. Quizás no somos conscientes del todo de cuando encendemos la luz en nuestras casas o cuando vamos al banco a hacer un depósito o a sacar dinero. Toda la regulación de esas entidades son europeas. Ni sabemos que cuando abrimos Google o Facebook o TikTok, la regulación, mejor o peor, que existe sobre las plataformas digitales es regulación europea. En fin, que la Unión Europea como marco jurídico, al igual que España o que Asturias, tiene una serie de competencias en unas materias donde legislamos cada día. Y esa legislación de cada día es lo que permite que tengamos, ¿no?, dentro de este mundo cada vez más complicado, pues unas normas básicas y unas normas protectoras de los consumidores o de los trabajadores, o que por problemáticas que sean no tienen comparación con ninguna otra norma en ninguna otra parte del mundo. Antes de despedirnos, sí me gustaría lanzaros una pregunta para que todos, yo creo, tomemos nota, y es: ¿qué os gustaría que tuviese la Europa del futuro? Bueno, a mí me gustaría que la Europa del futuro, la Europa en la que nosotros vamos a vivir, sea una Europa abierta a todos los ciudadanos, y que las diferencias entre los distintos países miembros, pues, que se hagan cada vez menores. Sí, yo también voy en esa línea, que pues me gustaría que la Europa del futuro pues tenga ese sentimiento de que todo el mundo, de todos los países, se sienta partícipe de ella, que se sienta pues incluida, y que sepa que además de ser ciudadanos de nuestros propios países, antes de todo somos ciudadanos de Europa. Me ha gustado mucho eso que pedís, y ojalá sea verdad que la Europa del futuro que estamos construyendo sea así. Pues nada más, que daros las gracias por esta charla, que todos hayamos aprendido hoy algo, que nos llevemos algo nuevo y que sigamos trabajando. Muchas gracias.